Amados hermanos, muy buenas tardes, noches, aunque pues hoy oscurece ya tarde, pero ya es noche, pasada las 6 de la tarde, se supone que entramos al periodo de la noche. Tenemos el día que es de 6 a 6 y de 6 de la PM a las 6 AM pues es la noche. Por eso bueno, pero creo que eso no es de gran importancia el saber si es de día, si es de noche, según la hora. Pero pues buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente aquí con ustedes. Gracias a aquellos que siguen fielmente nuestra transmisión por este medio y sobre todo a aquellos que tienen hambre de la palabra, a aquellos que le dan la seriedad que esto tiene, porque darle la seriedad a lo que esto tiene es buscar escuchar en vivo la palabra. Sé que podemos hacerlo ya que está grabado, podemos creer que es lo mismo. Sí, escucha la misma palabra, la misma grabación o la misma transmisión, pero al estar pendientes y escucharlo en vivo cuando podemos, porque hay unos que no pueden por el Face, pero cuando podemos es mostrar el compromiso que tenemos con la palabra, el compromiso que tenemos con el Señor. Y pues muchas gracias, les agradezco que estén aquí con nosotros y hoy quiero recordar de algo que hemos hablado en otro tiempo, donde decimos que el principal, está escrito, que el principal ministerio por el cual vino Dios encarnado, hecho hombre en Jesucristo, fue el reconciliar al mundo con Él. Porque antes de esto nosotros estábamos divididos, estábamos separados de Dios. Pero Cristo vino, o Dios mismo encarnado, vino a reconciliarnos con Él para que tuviéramos ese acceso. Y cuando Cristo murió, bueno, acabamos de vivir estas fechas de Semana Santa donde se rasga el velo y tenemos el acceso directo a lo que es ¿cómo se llama? La entrada a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no necesitamos más sacrificios de todo ello, pues ya tenemos la muerte de Jesucristo crucificado, el último cordero. Y pues bueno, Él vino a reconciliarnos. Y lo hizo, algo que tenemos que tener muy claro, Él lo vino y lo hizo con humildad, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes. Lo vino a hacer con la humildad más grande que puede existir. Un gran ejemplo y testimonio que vino a dar, a darnos aquí a la tierra, a la humanidad, para que de la misma manera nosotros pudiéramos ser como Él y servirle. Y entonces a través de esa humildad vino a servir, vino a mostrar esa humildad a través del servicio, demostrando pues con ello su amor por el prójimo. Eh, el servirle a los demás, todo lo que Cristo hizo desde que comenzó su ministerio, fue servir al sanar, al predicar, al morir por nosotros, al alimentar a aquel tiempo a aquellas personas. Todo eso es parte de lo que era un servicio. Cristo vino a servir cuando lavó los pies de los discípulos, cuando Él se esmeraba por hacer lo que fuera necesario por servir a los demás y no ser servido. Entonces, todo esto es algo maravilloso que nos habla a lo que Cristo vino. Y para entrar un poquito más en este tema y poder irlo entendiendo, yo quiero que me acompañen por favor en Marcos 16, del versículo 13 al 20. Espero tengan su Biblia a la mano, si no, su Biblia electrónica, para que podamos leer juntos esta porción de la palabra y poder entender mucho mejor de lo que el día de hoy queremos hablar. Les decía, acabamos de pasar fechas donde el Señor fue apresado, maltratado, muerto en la cruz, y el domingo resucitó y Él continuó haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, yo quiero por favor que me acompañen en esta palabra en Marcos 16, del versículo 13 al 20, y dice su palabra: estos fueron y lo comunicaron a los demás,
pero tampoco a ellos les creyeron. Si ustedes recuerdan, el domingo yo les leía una porción de la palabra y les leí Juan 20, versículo 8, donde decía que iba Pedro y otro discípulo con el otro discípulo. Algunas versiones o algunos comentarios pues hablan de que era Juan el que iba con él, que Juan corrió más rápido, llegó antes a la tumba, vio cómo estaba todo y que dice que él no creyó hasta ver todo lo demás. Entró Pedro, hicieron lo que tenían que hacer, entonces Pedro y Juan o este discípulo regresan a donde estaban los otros 9 discípulos, llegan y les cuentan, ¿sí? O 9 o 8, porque creo Tomás en ese momento no estaba, y les cuentan, dice, pero tampoco ellos les creyeron. O sea, imagínense ustedes todo lo que vivieron con el Señor, todo lo que Él les enseñó, todo lo que escucharon del Señor y se los dijo y eran conocedores de algunos de la palabra del Antiguo Testamento donde había sido profetizado. El Señor se los dijo, me es necesario morir, pero al tercer día voy a resucitar, y aún así no le creyeron. Por eso hoy no podemos juzgar al que no cree, porque pues sí, muchas veces es tan difícil creer, pero porque a veces nuestro egoísmo no nos permite, ¿sí?, aceptar las cosas o creer en lo que el Señor nos ha dicho. ¿Y por qué? Porque nos ocupamos de tantas cosas menos de lo que debemos de ocuparnos para poder creer sin medida. Y fíjate, sigue diciendo este pasaje, después de este versículo, seguimos con el 14 y tiene un encabezado que dice, el encargo de Jesús a sus discípulos. O sea, después de que ellos fueron y le dijeron a los discípulos que estaban ahí guardados y a otra multitud que había, otras personas, no le creyeron. O sea, ninguno creyó. Entonces, dice el encabezado hacia el siguiente versículo, dice el encargo de Jesús a los discípulos. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Y dice el 14, más tarde se apareció Jesús a los 11 discípulos mientras estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad. Fíjense, el Señor los reprendió. O sea, el Señor sí es amor, el Señor perdona, el Señor, califiquémoslo de la mejor manera y con mucha suavidad. Pero el Señor también era enérgico, también era un hombre que tenía carácter. Y por eso dice, más tarde se apareció Jesús a los 11 discípulos mientras estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Wow, aquellos que vivieron con él de cerca y aún así no creyeron. Les costaba mucho trabajo creer. Y dice el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y anunciad a todos la buena noticia. Fíjense, hermanos, id, o sea, no les está diciendo quieren ir, les está dando una orden, ¿no? Id y haced, id por todo el mundo y anunciad. Desde ahí empieza el servicio. Cristo toda la vida estuvo sirviendo, anunciando la reconciliación, anunciando el Evangelio, para que todo aquel que estaba separado del Señor, todo aquel que había una barrera entre Dios y Él, se pudiera reconciliar y empezar a caminar en este camino y pudiera llegar salvo a la hora de la muerte, pudiera ser salvo y llegar a vida eterna. Entonces, les dice él, y les dijo, id por todo el mundo y anunciad a todos la buena noticia. Allí estamos hablando de servicio, que es lo mismo que el Señor vino a hacer, les dijo, vayan y hagan lo que yo he hecho. Dice el 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Debemos de preocuparnos a través del servicio del Evangelio, del poder propagar las buenas nuevas, pues debemos de buscar que nadie sea condenado, que todos crean, que nadie se pierda, que todos sean salvos.
Entonces, ese es un servicio que se viene dando desde la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Desde que Él vino a la tierra, murió, resucitó y dejó ese legado para aquellos que en Él creen y lo siguen. Y dice el 17, y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Fíjense, y estas señales acompañarán a los que creen, a los que creen. Y los que creen sirven y hacen lo que Jesucristo hacía. Entonces dice, y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, dice Jesucristo, en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice Él, que expulsarán demonios. ¡Wow! No, hermano, no hablo de exorcismo, no hablo de brujería, no, hablo del poder de Jesucristo en nosotros cuando le creemos, cuando le seguimos. Entonces dice Él, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. ¡Wow! Tenemos el poder de Jesús en nosotros. Tenemos ese poder cuando le creemos y le seguimos. Mira, sigue diciendo el 18. Cogerán serpientes con las manos. ¡Wow! Cogerán serpientes con las manos. Si beben algún veneno, no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. ¡Wow! Imagínate, hermano, todo lo que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. A través de creerle, seguirle, ¿sí? Y serle fiel. Dice que si bebemos algún veneno, no nos dañará. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en peligro a veces de muerte? ¿Cuánto hemos estado en riesgo de haber podido perder la vida o de que nos llegara a pasar alguna desgracia? Y hemos sido cubiertos con la sangre preciosa. Dice que no les dañará y pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Eso es maravilloso y eso es algo que nosotros podemos hacer, es algo que es nuestro. Mira, de ahí continúa el versículo 19 y el encabezado de este versículo es ascensión de Jesús. O sea, cuando Jesús sube, dice después, dice el 19, después de hablarles el Señor, Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. O sea, que vino el Señor, ¿sí? Se les apareció y les dijo, yo quiero que ustedes hagan. Por eso que después de hablarles, todavía Él seguía enseñándoles, les seguía explicando, les seguía diciendo, vayan, hagan, sirvan. Entonces, después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y dice el 20, los discípulos salieron, fueron, obedecieron, fueron a servir. Dice, los discípulos salieron por todas partes a anunciar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? De las buenas nuevas de salvación. Entonces ellos fueron, obedecieron y llevaron ese mensaje y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales milagrosas. Quiere decir que ellos iban, anunciaban y hacían milagros en el nombre de Jesús, porque Él les ayudaba, Él iba con ellos, nunca los dejó solos. Entonces dice, vaya, sirvan. El sanar es un servicio. El evangelizar y llevar a vida eterna es un servicio. Toda la vida el Señor se la vivió sirviendo. Entonces dice, vayan y harán milagros. Ahora, el Evangelio de Marcos aquí está enfatizando el poder de Dios y su condición de siervo. O sea, un Dios todopoderoso, porque Jesucristo es Dios encarnado, era un Dios, es un Dios con todo el poder, o sea, un Dios poderoso, el Rey de Reyes, estaba a la vez presentando o enseñando su condición de siervo, porque Él no vino a que le sirvieran, vino a servir. La vida y las enseñanzas de Jesús ponen las cosas del mundo al revés. Sí, si ustedes se fijan, todo es al revés. La Biblia nos enseña a vivir al revés de lo que hemos estado viviendo o de lo que nosotros creíamos que deberíamos de vivir. ¿Por qué? Porque el mundo
Entiende el poder como el control que se tiene sobre los demás para subyugarlos, o sea, para someterlos, para que le sirvan, para que estén a sus pies y a sus órdenes. Subyuga a la gente, ¿por qué? Porque les paga, porque lo que tú quieras. Pero el Señor vino a poner todo al revés. Él siendo rey en condición de hombre, siendo rey, se volvió siervo, el más humilde, y sirvió. No importaba quién era. No importaba que Él era el Rey, el Dios Todopoderoso. Pero Él nos vino a mostrar a través de la humildad y el amor que Él no vino a ser servido, sino a servir. Mira, el mundo, les decía, que entiende el poder como el control que se tiene sobre los demás. O sea, ese es el poder. Yo tengo el poder porque yo controlo a la gente. Yo tengo el poder porque yo los subyugo, los obligo, los someto a mí. Y el Señor no. El Señor, siendo rey, siendo Dios, puso las cosas al revés. Pero Jesús, con todo su poder y autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, opta por servir a los demás. Fíjate. Y esto, hermanos, podemos verlo a través de su ministerio, donde Él, con todo y su poder y autoridad, tanto en el cielo, porque Él tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, opta por servir a los demás, no que le sirvieran. Tuvo a los niños en sus brazos, lo hemos leído en la Biblia, sanó a los enfermos, sanó muchos enfermos, lavó los pies de sus discípulos y murió por los pecados del mundo. Servicio, puro servir, siendo el Rey Todopoderoso, ¿sí? No vino a que le sirvieran, vino a servir. Mira, seguir a Cristo significa recibir este mismo poder de servicio. El seguir a Cristo, ese poder tú lo heredas. Ese poder es tuyo, pero es un poder de servicio. Como creyentes tenemos el llamamiento a ser servidores de Cristo. Fíjate, hermanos, tenemos el llamamiento a ser servidores de Cristo. Y al ser servidores de Cristo tenemos que hacer lo que Él nos delegó, lo que Él nos heredó, lo que Él nos dio. Mira, tenemos que hacerlo en la misma forma en que Cristo sirvió y debemos de servir nosotros. Así debemos de servir. Como Cristo sirvió, así debemos de servir nosotros. Perdón. Ahora, hermanos, hemos repetido muchas veces que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Estamos, y lo hemos dicho ya varias veces. Y este es el ministerio de todo aquel que cree en Él. Cristo vino a reconciliarnos. Para esto vino a servirnos, a enseñarnos la humildad. Y aquel que nace para servir es que ha heredado el ministerio de Cristo. Y este servirá y será todo aquel que cree en Él y lo sigue. Si tú lo sigues, si tú realmente reflejas, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes que tener ese poder que Dios tenía para servir. Y servir de muchas maneras. Mira, todo cristiano debe de servir a su iglesia. Debe de servir a su prójimo, a su comunidad. Nosotros como iglesia debemos de servir en la iglesia. Y si decimos servir la iglesia, pues incluye todos nuestros hermanos, todos los prójimos, el prójimo y el templo. Y debemos de servir pues a ese prójimo y a nuestra comunidad, servir al templo, o sea, estar atentos de ver qué tenemos que hacer para que el reino de Dios continúe. Mira, si nosotros nos quedamos inactivos en la iglesia, solo escuchando y aprendiendo, no trascenderemos, no creceremos. Porque no solo se trata de que tú asistes a la iglesia, vas, te sientas, escuchas, aprendes, entiendes perfectamente bien. Y es más, puede ser que aplicas la palabra, te has alejado del pecado, eres una persona que vive bajo los conceptos que Dios nos ha enseñado, ya no hablas grosería, ya no caes en pecado. Sí, excelente. Puede ser.
que seas esa persona. Pero mira, pero si nosotros nos quedamos inactivos, no trascenderemos, porque puedo saber mucho, les decía, pero si no sirvo, no trasciendo. O sea, yo puedo ser un magnífico cristiano por lo que reflejo mi comportamiento, no hablo groserías, no digo cosas que sean indebidas o no hago cosas indebidas, pero si no sirvo, no trasciendo. Porque, mira, ¿por qué es esto? ¿Por qué no trasciendo? Porque en mí domina el egoísmo. El conocer tú la solución a muchas cosas conforme a la palabra y no servir como el Señor sirvió, eso es egoísmo. Es quedarme con toda esa sabiduría, es quedarme con aquello de que tengo que hacer y no lo hago, con puros impulsos. Entonces, hermanos, quiere decir que el egoísmo nos está ganando en ese momento. Y ahí se ve el egoísmo en todo su esplendor, dejándome atado a una silla. Porque el egoísmo me ata a una silla, yo voy, me siento, escucho, sé, me porto bien, excelente. Eres un magnífico oidor y hacedor de la palabra hasta cierto punto, porque has transformado tu vida, pero no sirves. No sirves a los demás, no sirves a tu iglesia, no sirves a tu comunidad, no sirves a tu prójimo. Y eso, hermanos, es porque estamos enfrascados en ese egoísmo. Mira, cuando esto me deja atado a una silla sin hacer lo que Cristo nos enseñó, servir a los demás. El egoísmo me hace ir a la iglesia todos los días si tú quieres, pero hasta ahí. Es más, yo ni le hablo a la gente, ni me meto, yo voy. No, hermano. Hay mucha gente que necesita que le escuchen. Hay mucha gente que necesita oración. Hay mucha gente que necesita un plato de comida. Hay mucha gente que necesita un vestido. Hay mucha gente que necesita tener compañía. Hay mucha gente que quiere tener alguien que le diga que le ama. Y eso, hermanos, es parte del servicio, porque estás haciendo sentir a este hermano, a este congregante de una forma diferente. Por eso muchas veces cuando las iglesias son tan herméticas que se encierran en que yo vengo, hago lo que tengo que hacer y me voy. No, mucha gente nueva llega y ¿sabes qué sucede? Se van. Se van porque no encontraron lo que iban a buscar. Ellos esperaban recibir un abrazo, una oración, una palabra de aliento y dicen, es que el pastor no oró por ella, es que el pastor ni la tomó en consideración. Espérame, ¿y tú, como congregante, no vas a servir? Acércatele a un nuevo, arrópalo al nuevo, transmítele confianza, regálale una Biblia de 50 pesos. Pero hagamos algo. Y eso, hermanos, es servicio. Mira, porque Jesucristo nos trajo el Evangelio para salvarnos. ¿Sí o no? Es cierto, ¿no? Nos trajo el Evangelio para salvarnos y el servicio para mantenernos en el Evangelio. Porque tú puedes estar viviendo el Evangelio, pero si tú no sirves, si no estás sirviendo, te vas a alejar del Evangelio. Porque tu egoísmo te va a ganar. Y las cosas en tu cabecita también, porque toda tu energía, todo tu tiempo, toda tu mente la ocupas en los problemas. Pero cuando tú te pones a servir, cuando tú te pones a hacer lo que tienes que hacer para Cristo, lo demás será añadido. Lo demás se dará por añadidura. O sea, tú haz lo que tengas que hacer en la tierra y el Señor se encargará desde el cielo lo que tiene que hacer para ti. Así es que mira, yo voy a repetir esto. El Señor nos trajo el Evangelio para ser salvos y el servicio para mantenernos en el Evangelio hasta llegar a la meta. Mantenernos en el Evangelio a través del servicio hasta llegar a la meta. Esto es de lo que nos habla este pasaje, de creer y servir. Amén. Ahora, Dios llama a servir de varias formas. Hay mil cosas que hacer en una iglesia, pero lo que pasa es que a veces no hay lo que yo quiero hacer. Mira, hermano, es tan importante desde hacer un baño, limpieza, hasta predicar. Y te lo digo, hermano, porque tú sabes que yo lo he hecho. Tú me has visto lavando baños, tú me has visto haciendo lo que tengo que hacer. Y si no me has visto es porque nunca has estado ahí.
Como decía por ahí un amigo, un hermano en Cristo me decía, y sabe, yo creo, espero nos esté viendo, y él siempre decía, ¿no? Es que yo nunca salgo en la foto. Pues sí, es que nunca estamos presentes en el momento en que se toma esa foto. Entonces, hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas. Nuestra iglesia no es muy grande, tampoco es pequeña, se requiere de muchas manos y a veces le dejamos cargo a la misma persona todo el tiempo. Cuando tú puedes ir a trapear, puedes ir a lavar. O sea, si no es eso, otras cosas. Pero hay cantidad de cosas por hacer en nuestra iglesia y eso se llama servicio. Ahora, este servicio se encierra en tres principales puntos, temas o objetivos, como le llamemos. Estos tres puntos son, uno, es de rodillas. Hay quienes tal vez no podrán hacer otras cosas, pero hermanos, a través de la oración de rodillas, rogando y suplicando al Señor por nuestra comunidad, por nuestra iglesia, por tus hermanos, por los pastores, porque no nos falte esto, no nos falte otro, por lo que está sucediendo, pero que verdaderamente te entregues a la oración. Por eso dice que unos servirán de rodillas, otros van a servir aportando, porque hay la posibilidad económica. Otros no la tendrán, pero pueden servir orando. Y el punto, el tercero, es evangelizando. Dice que unos son de rodillas, otros aportando y otros evangelizando. O sea, hermanos, hay muchas formas de poder servir. Pero no quiere decir que porque tú vas y evangelizas no vas a orar. No quiere decir que porque tú aportas que los demás hagan todo. No, 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 no. Dios utiliza a cada quien en la posibilidad que tiene y el don que ha recibido. ¿Sí? Pero también dice, no, hay que participar en todo. Pero hay tres formas, hermanos. Unos orando, otros predicando el Evangelio y otros aportando para que el reino de Dios siga adelante. Porque tenemos que seguir adelante. Ahora, todo esto, hermanos, es servicio. Todo se encierra en esa palabra, servicio. Pero no quiere decir, pues, que es exclusivo en cada persona lo que tú haces. Es que yo nací, no. Todos estamos para dar todo. Todos estamos para servir en todas partes. Donde haya una necesidad, ahí yo debo de estar, sirviendo siempre. Todos debemos de servir donde el Señor nos llame. Donde el Señor me ponga, donde el Señor me diga, yo ahí estaré para servir. Ahora, este legado es el legado principal, que es el servicio. Es a lo que nos llamó y llamó a los que creemos en Él, a los que le queremos seguir y a quienes quieren ser sus discípulos. Entonces el Señor vino a reconciliar al mundo con el Padre, pero a través del servicio nos lo enseñó con humildad lo que tenemos que hacer para mantenernos en ese camino de reconciliación con nuestro Padre. Hermano, es muy importante que nosotros empecemos a servir, aprendamos a servir. No sé, hay tantas cosas que podemos hacer, pero no solo tal vez en la iglesia, en tu comunidad, con tu vecino, que sepan que Cristo en ti les está ayudando a lo que tengan que hacer. A lo mejor tienes por ahí una vecinita que no puede ni hacer limpieza en su hogar y tú le ayudas a esa limpieza. Y que esa persona sepa que lo haces porque Cristo te enseñó a hacer esto. Servir, servir y servir. Hermanos, espero que esta palabra nos concientice, porque el Señor después de que resucitó le dijo eso a sus discípulos. Vayan, hagan, sirvan. Y el Señor nos está enviando a aquellos que le amamos, a aquellos que le creemos, a aquellos que le seguimos, a aquellos que queremos ser sus discípulos. El Señor nos está llamando a servir. ¿Quieres crecer? Sirve. Tienes mucho conocimiento, practicas mucha palabra, pero te falta algo que servir. Y cuando todos empecemos a servir, esto va a crecer y va a crecer en amor. Amén. Hermanos, pues espero que este devocional, esta palabra, les ayude, les sirva
y que podamos seguir adelante, para que podamos seguir sirviendo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar reunidos a través de este medio. Padre, porque nos has permitido escuchar tu palabra y hoy nos has hablado del servicio, la importancia que esto tiene, Señor, para poder seguir trascendiendo, porque tu palabra es hermosa, tu palabra es transformadora, pero debe de ir de acompañado de la acción, Señor. Si no hay acción, quedaría todo esto como letra muerta, Señor. Pero por ello, Padre, yo te ruego, pon en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío, Señor, el deseo cada día más y más de poder servir, Señor, a tu iglesia, al prójimo, a la comunidad en general. Padre, yo te lo suplico, que seas tú con nosotros y que nos acompañes como tu palabra dice, porque dice que tú irás con nosotros dando señales maravillosas, haciendo milagros y haciendo que la gente se maraville del amor que tú depositas en aquellos que te buscan y te aman. Padre, te agradezco todo esto, Señor, por el tiempo que nos has permitido y te lo agradecemos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos santos, les recuerdo que el día de mañana tenemos culto, tenemos prédica a las 7 de la noche, como todos los miércoles vamos a transmitir y pues vamos a seguir alimentándonos y escuchando la palabra. Quiero mandarle un hermoso saludo a mi hermana María Elena, hoy cumpleaños. No sé cuánto cumples, pero yo la veo muy chavita. No sé si serán 38, yo no sé. Pero María Elena, un fuerte abrazo. Tú sabes que te amamos, mi esposa y yo como pastores. Eres una mujer que eres un ejemplo y un gran testimonio para muchos de nosotros. Así es que felicidades, pásatela bien y recuerda, quiero mi pastel. Amén. Dios te bendiga, hermanos, me despido de ustedes y estamos en contacto y en comunicación. Hasta luego.